Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez o segunda vez, o si eres en casa, de todas formas eres bienvenido. Aquellos hermanos que veo por allá, bienvenidos también. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos por haber asistido el día de hoy y les animo a continuar. Realmente es algo que va a ser de mucha edificación para nuestra vida como cristianos. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado La bondad de Dios. Hermanos, la bondad de Dios. Hemos estado hablando tanto viernes como domingos, cómo Dios busca el bien de sus criaturas. Y esta enseñanza va enfocada precisamente a cómo Dios busca el bien de cada uno de nosotros y nos ha dejado medios para poder ser bendecidos de su parte. Y esto nos va a ayudar a ver cómo Dios hace su parte y por otro lado, cada uno de nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. O sea, que no va a haber nadie que diga, es que Dios no, sí me salvó, pero no obró en mí algo para poder llegar a un nivel aceptable, a lo mejor espiritualmente, o cumplir un propósito dentro del matrimonio o dentro de la vida cristiana. Nos vamos a dar cuenta que nadie va a poder apelar precisamente a eso delante de Dios, porque delante de Dios Él nos ha dado todo el bien que pudiéramos nosotros necesitar para avanzar y crecer en nuestra vida como cristianos. Abran su Biblia ahí en Mateo 7, del 7 al 12, y vamos a continuar con lo que es el Sermón del Monte. Ya estamos dirigiéndonos hacia el final y posteriormente vamos a iniciar una serie que es los tiempos finales. Y bueno, pues el texto ahí en Mateo 7, del 7 al 12, dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, este texto que acabamos de leer ha sido tan mal interpretado que termina afectando la fe de muchos creyentes, de personas que genuinamente buscan a Dios a lo mejor con la mejor intención de realmente encontrar una comunión con Dios y de conocerlo en sus vidas, que básicamente terminan pensando que Dios no los quiere bendecir o que Dios les falló, porque este texto muchas veces se malinterpreta. Y vuelvo a repetir, pueden ser dos situaciones por las cuales se hace una mala interpretación del texto cuando un creyente viene a leerlo. Y la primera puede ser porque simplemente les enseñaron mal el texto. Y en segundo lugar, puede ser también que una persona asuma que significa lo que ellos creen que significa el texto, sin considerar a lo largo del Sermón del Monte qué significa ese texto a la luz de todo lo que hemos estudiado. Ahora, este texto se puede prestar para asumir que Dios nos está dando un cheque en blanco. Un cheque en blanco donde le otorga al creyente y el creyente puede poner la cantidad que él quiera. En pocas palabras, que la oración se convierte en una práctica en la cual podemos pedir lo que quiera o lo que quiera el creyente y Dios nos lo va a cumplir nuestras peticiones. Porque el texto ahí dice, pedid y se os dará. Entonces muchas veces llegamos a la conclusión que ese pedir implica pues pedir todo lo que mi corazón desea, sea bueno, sea malo o dependiendo mi necesidad en ese momento. Y no nos damos cuenta que muchas veces estamos en una circunstancia donde Dios permite algo para trabajar en nosotros. Entonces, por mucho que pidamos, Dios no va a quitar eso, porque es algo que Dios está utilizando como un instrumento para ir taladrando nuestro corazón, para ir formando en nosotros su carácter. Ahora, este texto, como ahorita le decía, no significa eso. Ahora, ¿qué significa entonces? Miren, ¿por qué Jesús lo menciona hasta el final casi de su sermón? Esto es interesante y es precisamente eso lo que nos ayuda a ver entonces qué significa esta porción a la luz de todo el sermón.
Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en el sermón y colocar esta porción que hemos leído para que entonces tenga sentido esta porción del texto. Miren, estamos estudiando el Sermón del Monte y como hemos visto a lo largo de toda la estructura de este sermón, es un sermón de juicio, en el sentido que contrasta la vida religiosa de los fariseos con la verdadera vida piadosa. Si hemos sido observadores, Jesús comenzó contrastando la vida religiosa de los fariseos, asumiendo que ellos estaban bien. Incluso la parábola de Lucas 18, verso 2, dice que ellos confiaban en sí mismos por las acciones que ellos hacían. O sea, como llevaban una práctica religiosa bien rigurosa en la oración, en el dar, en ayunar, ellos asumían que tenían el favor de Dios ganado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús viene y empieza a contrastar esa vida religiosa con el verdadero gozo que experimentamos a través del Evangelio. Es un sermón en el cual nos muestra lo que Dios espera de nosotros, porque comienza con las bienaventuranzas, que básicamente describe lo que ahora somos internamente como creyentes. Y posteriormente pasa a describir lo que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos. Habla del carácter que debemos de tener como cristianos al perdonar, al a andar en la segunda milla, al poner la otra mejilla, a amar como Dios ama, que hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, nos habla de que somos luz, de que somos sal. Entonces nos habla básicamente del carácter que ahora nosotros debemos de tener como cristianos. Nos habla también de la relación que ahora tenemos con la ley de Dios. Asumen muchos en la actualidad que la ley de Dios ya es irrelevante porque Cristo cumplió la ley. Pero eso no significa el texto. O sea, el hecho que Cristo haya cumplido la ley no significa que la ley llegó hasta a su conclusión en la persona de Cristo. Quiere decir que Él guardó todo lo que la ley establecía. Entonces fue el único hombre en la tierra que guardó todos los mandamientos. Y al guardar los mandamientos obedeció de una manera perfecta al Padre. Y cuando Él va a la cruz, estando en la cruz y nosotros creemos para salvación y viene un arrepentimiento en nuestro corazón, en ese momento se lleva a cabo una doble imputación, donde nuestros pecados se le atribuyen a Cristo y esa vida justa que Él llevó al cumplir la ley se nos atribuye a nosotros. Entonces ahora Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Es por eso que ahora podemos acercarnos a Él, porque nuestros méritos no nos alcanza ni para andar ni para voltear a ver al cielo, hermanos. O sea, no podemos entrar al reino de los cielos por nuestras propias obras. Entonces la justicia de Cristo nos la imputa a nosotros y ahora Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y podemos entrar a tener comunión con Él. Entonces lo que vemos es la relación que existe entre el creyente con la ley. Ahora como cristianos debemos de tomar la ley como una medida para entender cuál es la voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios, como vamos a ir viendo más adelante, se describe en la Biblia en dos aspectos. La voluntad secreta de Dios, donde solamente le compete a Dios. Él sabe muchas veces lo que Él va a hacer, pero no lo da a conocer a la creación. Y otra categoría de la voluntad es la voluntad revelada de Dios, donde todos nosotros como creyentes sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero esta voluntad revelada se caracteriza o se subdivide en dos. La voluntad decretiva de Dios, la que es por decretos, donde Dios establece lo que ya va a venir en un futuro, como la segunda venida de su Hijo, como la aparición del anticristo, como que Satanás va a ser condenado. Y en ese sentido se nos comunica lo que Dios ya estableció. Y esa voluntad nadie la puede cambiar. Nadie puede orar para que el diablo se salve. Nadie puede orar para que el anticristo no venga. O sea, esa voluntad es decretiva, de decretos. Dios ya lo estableció. Pero hay otra voluntad dentro de esta misma voluntad revelada, que es la voluntad de preceptos. Y esta palabra preceptos incluye mandatos, mandamientos. O sea, que a través de los mandamientos Dios me comunica a mí cuál es su voluntad. Son descriptivos, nos orientan, nos dirigen. No matarás. El hecho que diga no matarás, a mí como su hijo, me dice cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere que yo haga. Entonces nos dirigen y al hacer los mandamientos, en ese momento estamos
viviendo de una manera que glorifica el nombre de Dios. Entonces, asumir que los mandamientos ya no los debemos de considerar, o sea, es un absurdo, porque entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de dirección? ¿Qué es lo que nos va a orientar de cómo debemos de funcionar nuestra vida como cristianos? Entonces, los mandamientos nos enseñan en un momento dado que no solamente se limita a cómo vives, sino también regula las intenciones de nuestro corazón. Porque como estudiamos, muchos afirman que no han matado, pero ese odio en su corazón, que es precisamente lo que detona un asesinato, los vuelve asesinos. Ese adulterio en el corazón, al mirar de una manera tanto hombres como mujeres y de una manera pecaminosa a alguien, se convierte en adulterio. Entonces los mandamientos regulan las intenciones del corazón. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido la relación que Dios espera de nosotros con su ley. Habla también de la relación que debemos de tener en contra de nuestros enemigos. Y un ejemplo que vimos, que yo creo que fue muy marcado, fue el hecho de que Jesucristo les dice a sus discípulos que debemos de amar y de perdonar como Dios lo hace. Y pone un ejemplo: Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Muchos de esas personas malas en la tierra se dedican a levantar el puño en contra de Dios, blasfeman su nombre. O sea, son ateos muchos de ellos, paganos, blasfemos, que de alguna manera, a pesar de la condición espiritual en la que están, Dios hace salir el sol sobre ellos. Y eso se le conoce como la gracia común. La gracia, cuando se le agrega la palabra común, incluye todo tipo de persona. No importa la condición espiritual en la que él se encuentre. Si es cristiano o no es cristiano, creyente o no creyente, impío o una persona que ha puesto su fe en Cristo, esa gracia común es para todos. Todos se benefician del sol, todos se benefician del oxígeno, todos se benefician de la creación de Dios. Entonces, lo que el Señor Jesús hace es, así como el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, no importando lo que sean ni lo que hayan hecho, de esa manera nosotros debemos de amar a aquellas personas que te han levantado un falso, que te han atacado, aquellas personas que tú sabes que no les caes bien y a lo mejor han echado grilla, como decimos, o sea, han hablado mal de ti. El Señor dice que así como Dios ama, debemos de amar. ¿En qué sentido? No importa quiénes sean, ni lo que hayan hecho, debemos de amarlos. Porque Dios así ama, hace salir el sol sobre malos y buenos, no importando lo que ellos digan de Dios, ni quiénes sean. Entonces vean cómo el parámetro del Sermón del Monte es un sermón de juicio, porque nos llega al corazón y nos evalúa a nosotros mismos. ¿Cómo es que vivimos y cómo es que Dios espera que debamos de vivir? Porque muchos asumimos que no, yo sí llevo una vida de cristianismo excelente. Y cuando venimos a ver la palabra de Dios, nos redarguye, ¿no? Nos juzga, nos evalúa. Y a la luz de ese juicio, Dios espera de nosotros que vivamos a la luz del Sermón del Monte, donde presentemos una vida que glorifique el nombre de Dios. Este sermón nos habla de cómo debemos de desarrollar nuestra vida piadosa. Y el Señor toma 3 ejemplos básicos que en ese entonces eran pues considerados como puntos principales para crecer en la vida espiritual. Y es el ayuno, es el dar y es la oración. En ese entonces esas 3 prácticas que se hacían pues eran prácticas que ellos entendían que desarrollaban una vida muy piadosa. Ahora, nosotros necesitamos observar que como cristianos necesitamos desarrollar una vida piadosa. ¿Cómo es esta vida piadosa? A través de estos medios de gracia que Dios nos ha dejado. ¿Cuáles son? Las disciplinas espirituales. A través de la oración, a través de la palabra. Pero lamentablemente vivimos en una época en la que todo lo queremos rápido. Todo lo queremos ya. Ya no queremos pagar el precio. No, queremos ser cristianos de esas sopas instantáneas, donde te meten al microondas 3 minutos y pum, ya salió tu sopa caliente, ¿no? Y así queremos que sea Dios con nosotros. Señor, hazme el supercristiano. Y pensamos que con esa oración en la noche, o porque oraron por mí en la iglesia, o porque estoy pidiendo en ese momento una noche antes de dormir, al día siguiente voy a amanecer, pues toda una persona o una mujer súper espiritual. Queremos todo así, no queremos pagar un precio. Entonces realmente el Sermón del Monte nos ayuda a ver que como creyentes necesitamos desarrollar esa vida cristiana. Y también nos habla de la actitud que debemos de tener con las cosas terrenales.
¿no es cierto? Aquellas cosas que muchas veces nosotros pensamos que es nuestra estabilidad, y el Señor nos dice que ahora como cristianos hemos entrado a una relación de esclavitud con Él. Él es el Señor y nosotros somos sus doulos. Y si nosotros somos sus esclavos, entonces Él va a tener cuidado de nosotros. Y es una parte en la que estudiábamos porque Él nos dice que en un momento dado que no nos preocupemos por el pan o por la bebida. ¿Por qué? Porque al entrar en esta relación con Él, Él va a tener cuidado de eso. Él sabe tus necesidades. Él conoce de alguna forma lo que te hace falta. Entonces, cuando estudiábamos la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, vimos que Dios, nuestras oraciones no informan a Dios. Él conoce nuestras necesidades. Y en base a eso podemos observar cómo es el cuidado de un padre para nosotros como cristianos. Entonces vean cómo el Sermón del Monte va enfocado a nosotros como cristianos. Evalúa, contrasta la vida religiosa que pudiéramos llevar con la verdadera vida de gozo llena de piedad que encontramos en Él. Y ahora nos encontramos en el capítulo 7, donde nos habla del cuidado que debemos de tener al emitir un juicio en contra de alguien sin considerar nuestra vida espiritual. Muchas veces evaluamos de una manera no injusta, porque podemos tachar a alguien de algo que nosotros mismos también somos practicantes de eso. Entonces decíamos que el no juzgar no quiere decir que no evaluemos el carácter de nadie, porque el mismo texto menciona que no eches las perlas a los perrillos. Ahora, ¿cómo podemos dejar en el sentido de aplicar eso si no evaluamos, si no juzgamos? Ese juzgar habla de una evaluación. Incluso más adelante dice, cuidado de los lobos. ¿Cómo podemos evaluar quién es un lobo y quién no? Si no juzgamos el mensaje o el carácter, la vida de esa persona. Entonces, todo el sermón es un sermón de juicio, que en el sentido de evaluar, ¿no?, la vida religiosa en contraste de la verdadera vida piadosa. Y ahora pudiéramos nosotros ver qué difícil es vivir eso, ¿no es cierto? O sea, imagínate que le tengas que poner la otra mejilla a aquel que sabes que abiertamente te ha dañado. Andar la siguiente milla con él. O sea, imagínate que de repente estés ahí frente a frente y no puedas escabullirte y lo tengas que ver de frente. O sea, la Biblia nos habla de que necesitamos desarrollar nuestra vida piadosa también. La oración, la lectura, la comunión entre nosotros como creyentes. Entonces, cada aspecto que vemos en el Sermón del Monte, nosotros pudiéramos decir humanamente que es difícil vivir a la altura del Sermón del Monte. Yo creo que todos estamos de acuerdo. A la altura del Sermón del Monte es complicado vivir. Ser luz, ser sal. O sea, todas estas situaciones que Dios espera que nosotros vivamos, muchas veces no es tan fácil. Incluso dijimos que para vivir a la luz del Sermón del Monte se requiere la naturaleza de Dios en nosotros. Porque nadie que no sea cristiano no puede hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Ahora, es ahí, en ese contexto, donde entonces comienza el hecho de decir, pedid y se os dará. O sea, como el Señor sabe que es una actitud y un estilo de vida difícil de llevar, Él dice, pide. Pero ese pedir no es decir, quiero una casa o quiero tal cosa o quiero un nuevo trabajo. No, es pedir en el contexto de lo difícil que es llevar y desarrollar esta vida en la fe. O sea, pero si nosotros pedimos la asistencia de Dios para poder amar al que muchas veces es difícil de amar, para poder ir la segunda milla, para poder desarrollar mi vida espiritual, porque es complicado doblegar la carne cuando quiero dormir y yo sé que debo de orar, o sé que necesito la lectura para fortalecer mi vida espiritual. Entonces el Señor dice, pide. Pero vean en qué contexto se está refiriendo. A pedir de acuerdo a la luz del Sermón del Monte, de todas esas, de esa vida que Dios espera de nosotros. Pero cuando nosotros lo sacamos del contexto, esto pedir y se os dará, entonces asumimos que es un cheque en blanco, donde Dios al final te está poniendo la oración como para pedir lo que tú quieras indiscriminadamente y Dios te va a suplir. Cuando lo sacamos del contexto del Sermón del Monte, asume eso. Por eso comencé diciendo, muchas personas llegan a pensar que Dios les falló,
No, Dios no les falló. Te falló el que te enseñó mal o te falló tu percepción del texto. Pero el pedir y se os dará está a la luz de llevar una vida y desarrollar una vida que a Dios le agrada. Y déjenme decirles, a pesar de que nosotros llevamos una vida de cristianismo con la naturaleza de Dios, encontramos una batalla internamente, que la describe Pablo en Romanos 7. Lo que yo quiero hacer, me doy cuenta que no es lo que yo hago. O sea, al final hago lo que muchas veces no deseo hacer. O sea, hay una lucha interna como cristianos, porque el deseo de nuestro corazón es glorificar a Dios. Pero hay tantas atracciones en la tierra, en el mundo a nuestro alrededor, nuestra misma carne que no ha sido glorificada, que nos lleva o nos impulsa en un momento dado a llevar una vida que deshonre a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir de tal manera que glorifica a Dios pidiéndole a Él? Hay áreas en nuestras vidas con las que batallamos, ¿no es cierto? Batallamos a lo mejor con pensamientos, con prácticas, con nuestra lengua, con cosas batallamos. Ahora la pregunta es, muchos decimos, bueno, es que no puedo con eso. Pero ¿cuándo has pedido? ¿Cuándo has llamado? ¿No? ¿Cuándo has tocado la puerta? O sea, nosotros pensamos que solamente un deseo interno por querer cambiar va a ser suficiente. Y es precisamente lo que nos enseña esta petición que está haciendo aquí el Señor. Como cristianos podemos ver, repito, lo difícil que es todo esto. Incluso lo imposible de vivir a la luz del Sermón del Monte. Pero Jesús, previendo que su audiencia podía llegar a esa misma conclusión a la que hemos llegado nosotros, por eso ya al final del sermón les dice, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahora, observen, Dios está poniendo entonces el punto de cambio en la vida del creyente, no de inconverso a creyente, sino creyente que está batallando con áreas en nuestras vidas, en una esfera donde necesitamos que Dios intervenga en nosotros, pero también se requiere nuestra participación. Porque dice, pide. O sea, ¿quién va a pedir? Una persona necesitada, una persona que reconoce su necesidad, una persona que reconoce que no puede por sí mismo. Entonces, esa persona es aquella persona que de alguna manera reconoce sus debilidades, conoce que somos carne, el Señor, y que de alguna manera, agarrados de Él, solamente podemos salir adelante. Entonces, es como dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Hay luchas que vivimos como cristianos y no hemos encontrado una victoria, pero la pregunta es, ¿qué tanto estás pidiendo y qué tanto estás trabajando para conseguir ese cambio en la vida espiritual? Hermanos, Dios conoce nuestras debilidades, conoce que somos carne y que solo agarrados de Él podemos salir adelante. Es por eso, por lo que se nos llama a pedir. Ahora, cualquier cristiano pudiera decir, bueno, si él sabe que la vida no es fácil, en este sentido de llevar una vida cristiana como tal, porque cuando vas a la escuela están los amigos y te quieren invitar a lo mejor a un cigarrito o a lo mejor a salir un viernes por la noche entre los amigos, amigas de la escuela, porque ya tienes la edad para vivir la vida. O por lo menos estás en el trabajo ya como adulto y tienes amigos, compañeros que de alguna manera son mala influencia. Entonces, la vida cristiana no es algo fácil, ¿no? Porque es vivir e ir en contra de lo que el mundo me ofrece. Algo que tiene que ver con los deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir adelante? Cualquiera podría decir, bueno, si así es la vida, entonces ¿por qué Dios no me ayudó en automático? Para que ya no tuviera que luchar con esto. Bueno, la respuesta es, Dios sí sabe nuestra lucha, pero necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo, reconocer en humildad nuestra condición. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues de alguna manera el que llama o el que pide es aquella persona que con humildad está reconociendo, en primer lugar, que tienes un problema. Y para reconocer que tienes un problema, necesitas quitar el orgullo de tu corazón. No, yo estoy bien. No tengo ningún problema. Yo lo puedo controlar. No lo puedes controlar fuera de Dios. Y aquí nos encontramos todos.
sea, no es señalar algo específicamente. Es señalar algo donde todos como cristianos luchamos, vivimos, ¿no? Día a día. Pero si nosotros no reconocemos que en un momento dado necesitamos pedir, ¿quién es el que pide? El que tiene una actitud donde ya no es orgulloso, donde reconoce que estás luchando con algo, donde reconoces que si Dios no obra a tu favor, entonces no hay posibilidad de que puedas tener victoria en esa área. Por eso dice el texto, pedid. Ahora, en Proverbios capítulo 8, verso 13, en la traducción lenguaje actual, vean cómo una de las cosas que la Biblia nos muestra acerca del carácter de Dios es de que Él no se retiene en el momento de buscar ayudar o asistir a un creyente. Pero sí se retiene cuando esa persona que está en esa complicación o luchando con algo, tiene o asume una actitud orgullosa. Vean lo que dice ahí el proverbio. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Entonces, vean cómo si hay algo que Dios aborrece, que es el orgullo. Y el que pide, el que busca y el que llama, es la persona que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Y eso es humildad. El decir, Señor, yo no puedo por mí mismo. Señor, estoy batallando en esto y necesito tu asistencia. ¿Y qué dice la Biblia? Él te va a dar. Pedid y se os dará. Ahora, los que tienen esa actitud de alguna forma de humildad, de reconocer primeramente la condición en la que están y de pedir ayuda a Dios, es una actitud en la cual Dios sí escucha. Dios escucha ese tipo de oraciones. Ahora, déjeme, hace rato hablaba de la voluntad de Dios. Les quiero hacer una pregunta hablando de eso. ¿La voluntad de Dios se cumple sí o sí? O sea, ¿ustedes creen que la voluntad de Dios al final se cumple? Déjenme decirles algo. En la oración del Padre Nuestro, nosotros entendemos que no siempre la voluntad se cumple, la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de eso, necesitamos hablar de qué tipo de voluntad, porque hace rato les decía que la voluntad de Dios, si lo dejamos así, es muy amplio. Pero la voluntad de Dios encuentra dos categorías. Olvidemos a un lado la voluntad secreta de Dios. Hablemos de la voluntad que es revelada, donde Dios nos muestra qué es lo que Él va a hacer y lo que Él quiere que suceda y cómo respondamos. Esa voluntad revelada es la voluntad de decretos. Esa voluntad nadie la va a poder cambiar, aun cuando oremos. Pero la voluntad de preceptos, que tiene que ver esa voluntad en la que Dios espera que todos vivamos bajo la ley moral de Dios, no siempre se cumple. Porque la oración del Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así también como en el cielo. Si la voluntad de Dios se hiciera aquí en la tierra, no habría necesidad de orar que se haga la voluntad de Dios. O sea, cuando dice el Señor, no mates, ¿a poco hay mucha gente que vive a la luz de eso? No hay ningún asesino en el mundo. No, hermanos, si levantas una piedra y sacas a uno. ¿No? O sea, la maldad está por donde sea. Entonces, la voluntad descriptiva de Dios no siempre se cumple. Por eso oramos por la salvación de alguien. Por eso oramos por nuestros hijos. Por eso oramos por tus seres queridos. ¿Por qué? Porque no viven bajo la voluntad de Dios. Entonces, no siempre la voluntad de Dios se cumple. Hablando de esa voluntad descriptiva, de preceptos, donde Dios nos dio un mandamiento en el cual debemos de vivir, no siempre se cumple. Entonces, es por eso que oramos. Y oramos no solamente por las personas que de alguna forma son nuestros seres queridos. Debemos de orar por nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes cumplen toda la voluntad de Dios? Entonces no siempre se cumple. Es por eso que el Señor dice, pide. ¿Por qué? Porque esa persona que pide, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a que mi corazón cada día se conforme a lo que tú deseas, a lo que tú quieres. Señor, ayúdame a que mis pensamientos cada día se alineen a tu voluntad, a tu palabra. Y esto nos muestra la bondad de Dios, porque Dios está dispuesto a responder a ese tipo de oración.
Miren, el que pide, dice el texto, dice que también busca. O sea, no solamente es pedir, es buscar. Hace rato les decía que no solamente implica el hecho de ser pasivo al pedir, no, la persona que pide porque sabe que hay una necesidad y que está luchando con algo, también hace lo posible pues para salir de ahí. O sea, no solamente es pedir y tomar una posición pasiva. Bueno, ya pedí, pero veo que Dios no hace nada. No, es que el texto dice, el que pide recibe y el que busca, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Es Dios que ya obró a favor de nosotros, dándonos su naturaleza, ya todo lo que de alguna manera hemos entendido que Dios destruyó el cuerpo del pecado, que esto no significa que ya no peque, sino significa que ya es inoperante. Entonces, si es inoperante, según lo que dice Romanos 6:6, ¿por qué sigo viviendo de una manera que no glorifica a Dios? Porque nos falta trabajar en desarrollar esa vida piadosa. Mientras más vivamos en desarrollar esta vida piadosa a través de la oración, a través de la palabra, a través incluso de la misma iglesia, hermanos, nunca vamos a crecer. Si tú esperas pasivamente que Dios haga eso en tu vida y tú no hacer nada, no va a haber un cambio en tu vida. Ahora, con esto no estoy diciendo que el cambio venga necesariamente producido por nosotros. No, estoy hablando ya como cristianos. Antes de Cristo no podemos cambiar porque estamos imposibilitados hasta que Dios obre en nosotros y también nosotros respondamos en obediencia a Dios, en arrepentimiento. Pero ya como cristianos entendemos que Dios ya obró en nosotros una nueva naturaleza. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de las 10. Un cristiano comienza estando en un nuevo estado delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos enemigos de Él. Ahora la persona que es cristiana está en un nuevo estado con Dios, con una nueva relación con Dios, en la cual ahora podemos experimentar una vida plena. Pero necesitamos crecer, obviamente de una manera donde nosotros también pongamos un esfuerzo en la santificación progresiva. Ahora, vayamos a Lucas 11:13, porque dice el texto que el que pide, dice, busca. Entonces, no podemos esperar un cambio en nuestras vidas si no reconocemos que Dios nos ha dado medios por medio del cual Él obra en nuestras vidas. Y uno de esos medios, o un asistente personal, que de alguna manera, bueno, no sé si sea mal mencionar un asistente personal, pero mejor dicho, a un término bíblico, Él mandó el Consolador a nosotros. Vean lo que dice Lucas 11:13. En Lucas 11:13, nosotros encontramos un pasaje paralelo al de Mateo. Y vean lo que dice Lucas, porque agrega algo más. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Ahora nosotros como cristianos no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que es el Espíritu de Dios que ahora habita en cada uno de nosotros como cristianos. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente precisamente para alcanzar la voluntad de Dios. Miren, muchas veces nosotros estamos así como que nos vamos a los extremos. ¿En qué sentido nos vamos a los extremos? Miren, nosotros decimos, no hay que ser muy emocionalistas, pero a veces nos vemos tan solemnes que ya hasta piensas que reírte es pecado. No, nosotros necesitamos tener un balance. O sea, la vida cristiana no es así todos como la morticia, ¿no, hermanos? Porque imagínate qué gozo va a tener o cómo es que alguien va a desear lo que tú tienes y siempre vas a hacer tu trabajo. ¿Y qué tienes? Soy cristiano. No, mostremos el gozo de nuestra salvación. Entonces nosotros necesitamos manifestar esa alegría que el mundo no tiene. ¿Cuál es la alegría? Que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y es la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la que nos ayuda en un momento dado a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Incluso dice la Biblia en Romanos que cuando no sabemos pedir, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos asiste. Y dentro de estos
medios y hablando en el sentido de prácticas que Dios dejó para que nosotros como cristianos podamos tener victoria es nuestro estudio personal de las Escrituras. Nuestra vida de preguntarle al Señor, Señor, tú sabes, no todos los días, Señor, ayúdame este día. Voy a ir a un lugar, voy a ser propenso a luchar con algo que es, pues, con lo que lucho. Te ruego que me ayudes. Ahora, ¿por qué podemos tener victoria? Porque el Espíritu Santo está en ti. Él nos va a asistir. Señor, ayúdame. Pero no solamente es la obra del Espíritu Santo, es también el hecho de cortar con amistades, de cortar con prácticas, de cortar con lugares, de cortar con programas. No puedes decir, Señor, ayúdame a santificarme más cuando estás haciendo un programa que no es propio para ver, que estás ensuciando tu mente, tus pensamientos con el vocabulario vulgar que se dice en esa película. O sea, ¿cómo puedes en un momento dado pedir que Dios santifique tu vida si tú mismo te estás empuercando en ese sentido? No, si nosotros mismos nos vamos ahí, lo dije muy fuerte, no, nos estamos ensuciando nosotros mismos. Hermanos, nosotros necesitamos también poner un límite a esa situación, porque no es algo que Dios va a decir y con la varita mágica, como el genio de la lámpara maravillosa. Hermanos, nosotros necesitamos en un momento dado ver que Dios nos proveyó de todo para poder tener victoria en nuestras vidas. Entonces, otro medio es la iglesia. Hermanos, la iglesia es un medio fundamental para nuestro crecimiento. Hermano, pero está lleno de hipócritas. Sí, cierto. Sí, es cierto. Y yo soy el primero. Es cierto. O sea, ¿por qué? Porque dentro de todos nosotros seguimos en un proceso de trabajo, de formación, donde nos vamos a equivocar, donde vamos a poder a lo mejor decir algo, o comentar algo, o hacer algo que no le va a caer bien a alguien. Pero no es la intención de perjudicar. El asunto es cuando nosotros en un momento dado lo agarramos personal en nuestro corazón. Hermano, nosotros necesitamos ver que la iglesia está diseñada por gente no perfecta, sino pecadora, pero redimida, en la cual Dios está trabajando con nosotros y Dios puso a ese hermano al lado de ti para trabajar en ti. Dios puso a ese hermanito al lado de ti para trabajar en ti. Dios los puso ahí. Y si tú sales porque dices, no, es que y eso es un problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en tu vida. Dios permite circunstancias para mostrarnos que no es la circunstancia. Soy yo en mi corazón. Y Dios quiere mostrar eso en la vida de cada uno de nosotros como creyentes en la comunidad de iglesia. Ahora Jesús pasa a explicar dentro de todo después de sermón que ya va hacia el final y pasa a explicarnos que debemos nosotros de tener confianza en Dios, que Dios nos responderá. Dios responderá básicamente por dos cosas. La primera, si nosotros pedimos buscando desear que nuestra vida honre a Dios con nuestras acciones, Él lo va a hacer, porque es una oración conforme a su voluntad. Y en segundo lugar, porque Dios es bondadoso. Dios es bueno. Hermanos, la bondad de Dios se refiere a su naturaleza innata de ser bueno, generoso, compasivo, amoroso hacia su creación. Pero no nos vayamos a confundir, porque Dios es paciente, pero hay un límite en esa paciencia. Donde Dios, en este tiempo en el que estamos sobre la tierra, es aquí donde se determina tu destino eterno. Ya no hay otro lugar. La bondad de Dios y la gracia de Dios se aplica a la vida de cada creyente cuando estamos aquí en la tierra. O sea, que toda persona que pudiéramos decir, no, es que no conoces a mi familiar, él para que salga de eso o para que venga el Señor, está muy difícil. Déjame decirte algo. Mientras la gracia de Dios siga operando, no hay nadie que no pueda en un momento dado venir a los pies del Señor. Porque la gracia de Dios sigue operando ahí en este tiempo. Es un tiempo de gracia. Hermanos, no hay corazón demasiado duro que Dios no toque. No hay corazón. Mira hermana, tú que a lo mejor estás con un ser querido o un hijo o padre de familia que estás pensando y estás luchando con algo familiar, te quiero decir algo.
Dios responde las oraciones de hombres piadosos. Dios responde las oraciones de mujeres piadosas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando tú vives bajo la piedad de Dios y estás pidiendo algo en el contexto que estamos diciendo, Señor, mi hijo, mi hija o X persona no está viviendo conforme a tu voluntad y tú oras a favor de eso y estás pidiendo a Dios, ¿qué dijo? Él lo va a hacer. Miren, ¿cuál fue la fe de Abraham? La fe de Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. ¿No es cierto? Entonces, eso es, nosotros no vemos, ¿no? ¿A dónde van ellos? Pero sí sabemos con quién estamos. Y sabemos que no se les va de las manos del Señor. No hay nadie que se escape. Se pueden ir a nuestro alcance. Se pueden alejar a un lugar donde no podamos incluso tener contacto con ellos. Pero Dios sí tiene contacto con ellos. Y Dios tarde o temprano los va a traer a una cruz. Rendidos, entregados a Él. Pero son esas oraciones las que Dios responde. Pedid y se os dará. Pero Dios no obra porque estamos envueltos en algo terrenal, pidiendo cosas para nuestros deleites. Por eso dice la Biblia, no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal, porque pides para vuestros deleites. Hermanos, Dios está más ocupado en nuestra vida espiritual que en tu estabilidad económica. Y eso quiere decir que Él puede mover tu estabilidad económica para llamar tu atención. O sea que si tú estás bien económicamente, ten cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser un medio para que el Señor te diga quién es el que manda, quién es el que tiene el control, quién es el Señor. Dios lo puede hacer, Dios puede quitar todo y dar todo. Mira la vida de Job, mira otros ejemplos en las Escrituras. Dios puede hacer las cosas. Porque cuando tú ya estás en el propósito de Dios y en los planes de Él, nadie va a estorbar o se va a interponer entre Dios y tu persona. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces es mejor entrar suavecitos. Señor, me he equivocado, ayúdame, perdóname, limpia mi corazón. Es esa actitud la que Dios espera de nosotros. Hermanos, si Dios tiene toda la disposición de dar todo el bien a sus hijos, entonces el estado en el que te encuentras es tu responsabilidad. O sea, tú estás donde quieres estar. Porque Dios ya nos proveyó de todo su bien. Entonces, si Él ya nos proveyó de todo su bien, nos ha dado de su espíritu, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración para tener comunión con Él, ¿por qué estás como estás? Porque tú has querido estar ahí. Porque no has reconocido humildemente las luchas que tienes. Fíjense, hay un texto en el Antiguo Testamento, es Génesis 32 o 33, uno de esos dos capítulos, donde Jacob pelea con el ángel de Dios. Y cuando nació Jacob, dice la Biblia que él nació agarrado del calcañar de su hermano Saúl, porque él quería ser el primero. Cuando observaron eso, ¿qué hicieron? Le pusieron Saúl, Jacob, Esaú, sí, no me. ¿Viste? Por copiar salió mal, ¿no es cierto? Esaú, le pusieron Esaú porque era todo velludo. ¿Y qué resulta? Que la vida de Jacob fue precisamente lo que su nombre significó, un tranza, un usurpador. Siempre quería prosperar, pero a la mala, de una manera no correcta. Él estaba acostumbrado a adquirir las cosas, pero a su manera. ¿Y qué ocurre? Que cuando va a Peniel, tiene una visión y tiene un encuentro con un ángel. Y Jacob sabía que ese ángel tenía una bendición, pero Jacob estaba acostumbrado a luchar por las cosas. Estaba acostumbrado a hacerlo a su manera. Y estaba luchando con el ángel y de tal manera que el alba ya rayaba. Y el ángel le dice, déjame porque raya el alba. ¿Y qué le dice a Jacob? No te dejaré si no me bendices. O sea, y la respuesta del ángel, ¿cómo te llamas? Hermanos, la vida de Jacob fue una vida desordenada. Fue una vida en la que de alguna manera no glorificaba en muchos aspectos a Dios con su vida. Y cuando el ángel cuando él tiene un encuentro con Dios, Jacob pudo haber respondido como cualquiera de nosotros. Fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá.
Yo soy lo que soy porque en medio en el que crecí. No, es que tú no sabes. Mi papá me abandonó, mi mamá, fui hijo adoptivo o la situación que tú puedas poner. ¿Y saben qué hizo Jacob? Jacob no le echó la culpa a sus papás ni a la circunstancia en la que estaba. Él asumió su responsabilidad. Él dijo, yo soy Jacob. O sea, él reconoció, yo soy un usurpador, yo soy un tranza. Pero si tú no haces algo a favor mío, o sea, toda mi vida va a estar destinada a eso. Y el ángel dice, es cierto, te llamas Jacob, pero te cambiaré tu nombre. Ahora te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios. Y dice al final del texto que él bajó cojeando porque el ángel le descoyuntó el muslo. Y eso es significativo porque todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, Él nos marca. Él no nos deja igual. Y eso fue la vida de Jacob. Una vida que reconoció precisamente lo que estamos estudiando. Él pudo haber tenido muchos pretextos. No, es que no sabes el ambiente aquí, mi papá, mi mamá, me dejaron morir solo, mi hermano me quiere matar. O sea, pues de alguna u otra manera, el que no tranza no avanza. No, como decíamos la vez pasada, por defender mi propiedad. Pues ahí vi el ejemplo de doña Carlota y me eché a los que estaban ahí en mis posesiones. Él asumió quién era. Me llamo Jacob. Y es precisamente lo que hemos estudiado. El paso al cambio es reconocer que tienes una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede asistir a aquellos que de alguna manera creemos que estamos bien. Estamos en un momento dado mal. Y Dios quiere ayudarnos. Y es por eso que si estás luchando con un área en tu vida y no has encontrado la victoria, es porque no has pedido. Y dentro de ese pedir implica una acción de nuestra parte. ¿Cuál es? No has querido perdonar. No has querido amar. No has querido realmente cambiar. Porque el cambio no viene solo con los buenos deseos. Se requiere cortar con todo aquello que sabemos que nos está dañando. Y implica ahí emocionalmente. Señor, cámbiame, pero no quieres perdonar. Señor, arregla tal situación, pero no quieres poner de tu parte. Déjame decirte algo, Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él resiste a los soberbios. Ahora, cuando uno dice, Señor, yo sé que estoy mal, ayúdame. Y Él te dice a través de su palabra, el camino al cambio, pero aun si tú tienes el buen deseo para cambiar, pero no sigues el camino al cambio, pues tampoco no va a pasar nada. Porque es pedir y llamar, es buscar. Implica parte de nosotros también de una manera intencional buscar el cambio a través de la palabra, que cada día nos va renovando, va cambiando nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo el que va haciendo esa obra en nosotros. Entonces el cambio no solo viene por los buenos deseos, implica y requiere cortar con aquello que sabemos que nos está llevando a llevar una vida desordenada, amistades, lugares, emociones como odio, rencor, amargura. Y Dios está dispuesto a darnos lo que pidamos, porque Él es un Dios bondadoso. Imagínate que Dios le diga a alguien que quiere ser cambiado a la imagen de Dios. No te voy a responder. No, es una oración que de alguna manera nos lleva a pedir de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos formados en carácter al carácter de Él. Y Él está dispuesto a derramar todo el bien para nosotros para hacer ese cambio. Entonces, si vamos al verso 9 de Mateo 7, del 9 al 11, vamos a ver por qué Dios está dispuesto a bendecirnos. Y es básicamente porque Dios es un Dios bondadoso. Y del verso 9 al verso 11 nos lo explica. Fíjense lo que dice. ¿Qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y mira esto. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense, hace un contraste. Mire, si tú siendo malo le sabes dar buenas cosas a tu hijo, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan?
Miren, Jesús ya presentó en Mateo 6 a los creyentes a Dios como padres, como su padre, perdón. O sea, presentó una nueva relación que ahora existe entre Dios y el creyente, de padre a hijo. Y ahora les está diciendo que Dios como padre quiere todo el bien para sus hijos. O sea, no solamente hemos entrado en una nueva relación con Dios, sino ahora ese padre que tenemos quiere todo el bien para tu vida. Quiere todo el bien. Jesús, hermanos, nos está mostrando que Dios como padre es un Dios bondadoso, un Dios bueno. Tú puedes decir, pero entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿O por qué me va como me va? Pues analiza tu vida, examina tu corazón, porque Dios no puede estar equivocado. Pueden ser dos cosas: o desobedecer abiertamente la instrucción de Dios para el cambio en tu vida, o simplemente es algo que Dios está depositando en ti como una prueba, como una salud, una pérdida de trabajo o algo así, para tratar en tu corazón. Porque es ahí en la necesidad donde tenemos un encuentro más personal con Dios. ¿Por qué? Porque descubrimos que Dios te puede sanar, Dios es bueno, ves la bondad de Dios en medio de la necesidad, que a pesar de toda situación no nos falta nada. Y básicamente, cuando el Señor presenta a Dios Padre como alguien bondadoso, nosotros debemos de ver que en medio de cualquier ocasión Dios manifiesta esta bondad. Y les voy a poner 3 ejemplos. Hay un ejemplo en las Escrituras que dice que fue una mujer hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te condenan? No, pues no están, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mira la bondad de Dios. En segundo lugar, hay un leproso que cuando va pasando el Señor, el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se voltea y le dice, no quiero, fíjate. ¿Te imaginas? No quiero. No, él dijo, sí quiero, sé limpio. En otra ocasión dice que le era necesario pasar por Samaria, solo para darle agua viva a una mujer que había fracasado en su vida matrimonial, que tenía una mancha moral en su vida, que no la había hecho muy bien en sus relaciones matrimoniales. Y a ella le dio de beber agua, fuentes de agua viva. Imagínate nada más la bondad de Dios. En todos estos casos que relata la Biblia, algo los caracteriza. ¿Cuál es? Dios ha derramado sobre ellos abundancia de bien, bondad. Y es lo que Dios quiere derramar sobre tu vida también. Bondad de parte de Él. Miren, el capítulo 7 que leíamos al inicio, la semana pasada, de no juzguéis, comienza diciendo precisamente eso, no juzguen. Y el verso que vamos a culminar leyendo el día de hoy, que es Mateo 7:12, tiene la misma idea. Vean lo que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Hermanos, Dios espera de nosotros como cristianos que un trato hacia la otra persona, en aspectos generales, como te gustaría que te trataran a ti. Se necesita, la vida cristiana es una vida de actos, de conductas que glorifican a Dios, pero también de formas correctas, ¿no? También, como ahorita les decía, hay personas que de alguna manera mencionaba acerca de que dicen, pero dije la verdad, pero esa verdad muchas veces es tomada para golpear. Y muchas veces nosotros necesitamos incluso hablar de una manera prudente. Esta mañana veíamos eso precisamente en el estudio de las 10. Necesitamos tener tacto en cómo nos conducimos con los demás. Y esa manera que menciona este versículo 12, de que hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros, es la manera que Dios espera que nosotros nos relacionemos unos con otros. Ahora, para cerrar la enseñanza, me gustaría hacer una serie de preguntas a manera de reflexión. ¿Qué quieres que Dios te dé? Pensemos en un área en tu corazón que estás luchando, en un área en tu vida con la que probablemente no la estés haciendo muy bien.
¿Qué quieres que Dios te dé? ¿Con qué intensidad estás pidiendo ese cambio? ¿Con qué intensidad estás buscando ese cambio? Porque una cosa es pedir y otra cosa es hacer. Y ahí es el punto. Una cosa, Señor, ayúdame, pero también hago de mi parte. Y yo mismo me estoy dedicando al Señor. Porque el consagrarse a Dios no solamente es dedicarse a Él, es apartarse del mundo. Entonces, si queremos que Dios haga un cambio en nosotros, ¿qué tanto nos estamos apartando de todo aquello que nos está llevando precisamente a ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Con cuánta fuerza estás llamando? Porque Dios quiere realmente transformar tu vida. Dios quiere que como cristianos experimentemos una plenitud de nuestra vida espiritual. ¿Con qué intensidad lo estamos buscando? ¿Y con qué intensidad estamos haciendo para que ese cambio llegue a nuestro corazón y a nuestra vida? Hermanos, esta oración, pedid y se os dará, es en el contexto a la luz del Sermón del Monte. O sea, del hecho de que hay muchas cosas en nuestras vidas que pudiéramos decir que es imposible. Pero Dios te dice, no, no es imposible. Pide y yo te daré. Haz. Y vas a ver que vas a ver todo el bien de Dios sobre tu vida. Y la base de eso es, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Dios que es bueno por naturaleza va a estar dispuesto a darte todo lo que tú quieres? Por esos familiares por los que estamos orando. Por esas personas que no oramos y no vemos cambio. Oramos en una situación y no vemos cambio. No termines de orar. Persevera en esa oración. Una madre una vez le dijo a un hijo, hijo, nunca irás demasiadamente lejos que mis oraciones no te alcancen. Y es cierto. Pueden ir a donde quieran. Pueden esconderse debajo de las piedras. Pero nuestras oraciones, tarde o temprano, el Señor las va a escuchar. Y los va a traer. Los va a traer por las buenas o de la oreja, pero Dios los va a traer. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. En esta mañana el Señor es bueno. El Señor es bondadoso. Y el Señor quiere darte lo mejor en tu vida espiritual. Él conoce que con lo que estás luchando, con lo que estás peleando. Él sabe las dificultades, las luchas, tus debilidades. No son ocultas para Él, pero Él quiere humildad en tu corazón. Él quiere que vengas delante de Él y reconozcas aquello por lo que estás luchando. Reconozcas aquello la cual día tras día o no lo has hecho muy bien. Hoy entrégaselo a Dios. Hoy pide. Hoy llama. Hoy dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque ciertamente estoy luchando con esto. Porque ciertamente no tengo victoria en esta área de mi vida. Señor, ayúdame. Ayúdame en mi corazón. Ayúdame en mi vida. Señor, ayúdame. Dame la sabiduría para hacer. Dame la sabiduría para poder también poner de mi parte en mi vida espiritual y poder tener victoria, Señor. Para poder terminar con relaciones tal vez que me están perjudicando. Para poder poner un límite en lugares en los que me gusta el ambiente o me gusta carnalmente, pero que no me edifica. Ayúdame, Señor. Señor, pongo en tus manos mi vida. Hay momentos en los que reconozco que me siento tan débil que si tú no me sostienes, Señor, no tendría esperanza.
Pero en esta mañana, Señor, en humildad reconozco esto en mi corazón con lo que estoy luchando. Y hoy lo pongo delante de ti, Señor. Y clamo, Padre, para que pongas en mi corazón cada día más, Señor, el odiar esto. El que cada día, Señor, mi vida ame lo que tú ames. El que mi corazón, Señor, cada día busque el honrarte, el glorificarte con mi vida día a día. Padre, en esta mañana pongo en tus manos mi vida. Y te ruego que me des sabiduría para crecer en mi vida espiritual. Y ahora te pido, Señor, también por aquellos familiares que no están en tu voluntad, que viven también, Señor, como si tú no les hubieras dicho cómo vivir. Viven en desobediencia a tu voluntad a través de estos mandamientos por medio de los cuales conocemos tu voluntad. Y que ellos viven de esa manera. Te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pedimos por nuestros padres, por nuestros hermanos carnales. Señor, te rogamos por la vida de ellos, Señor. Por mi esposo, a los que son casadas, los que somos casados, por nuestra esposa. Señor, te rogamos, Padre, que tú obres en el corazón de ellos y ellos procedan en arrepentimiento, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, la necesidad que también tienen de ti. Que ellos puedan ver que ese cambio en la vida de ellos no se produce por ellos mismos, sino eres tú obrando en el corazón de ellos, Señor, primeramente. Te rogamos por la salvación de aquellos que probablemente no sean creyentes, que tú traigas arrepentimiento y salvación a sus vidas, Señor. Y aquellos a los que ya conocen tu palabra, pero que de alguna manera están luchando con algo, te rogamos que también los traigas al camino correcto, Señor. Te rogamos por la salvación si no son salvos, o también te rogamos por su vida, Señor, indisciplinada que pudieran llevar en su vida espiritual, que tú los ordenes en tus caminos, Señor. Ponemos en tus manos sus vidas, Padre, en esta mañana, porque clamamos y creemos en un Dios que es bondadoso, en un Dios que busca todo el bien para sus hijos, y en esta mañana oramos de acuerdo a tu voluntad, para que cada uno de nosotros seamos conformados cada día a tu carácter, Señor, y también la vida de nuestros seres queridos. Nos encomendamos en esta mañana a tu gracia y te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.